Lucas capítulo 15, versículo 11. Si usted lo ha encontrado, le voy a invitar que nos coloquemos de pie en reverencia a la santa y eterna palabra de Dios. Amén. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, su palabra ha sido leída en esta hora. Gracias por esta porción de su palabra. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu que quiera perturbar la predicación de su palabra, sobre todo espíritu contrario, todo bloqueo mental, toda incredulidad, todo cansancio, todo agotamiento, toda distracción, en el nombre de Jesús, es atada de pies y manos y echada fuera de este lugar, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Padre amado, en el nombre de Jesús, declaramos una noche de bendición, una noche de edificación para nuestra vida. Traiga iluminación a nuestro entendimiento. Denos la palabra precisa, Señor, ese rema que necesitamos para poder alimentar nuestra alma y encaminar nuestros pasos de acuerdo a su palabra.
Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos escuchar el consejo sabio de su palabra. Denos oídos dispuestos, Señor, sentidos espirituales sensibles, para que podamos percibir la voz de su Espíritu Santo. Que su palabra, Señor, corra y sea glorificada y coloque gracia, virtud y unción en mi vida para ser un instrumento en sus manos y no hablar conforme a la humana sabiduría, sino de acuerdo a la necesidad de su iglesia. Todos se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, este pasaje que hemos leído nos habla de un atributo de Dios, un atributo del cual cantábamos anteriormente: el amor de Dios. Y el amor de Dios como un padre para con sus hijos. Nosotros no podemos dimensionar cuál es la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios ni su profundidad. Porque aún estando muertos en delitos y pecados, siendo rebeldes en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Él fue capaz de dejar su posición en el cielo y venir a la tierra para ser crucificado por amor a cada uno de nosotros. Dejar que su creación le escarneciera, le escupiera y le clavara en un madero de cruz. Por eso dice la palabra que Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero como se humilló también, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús tiembla toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bendito es su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Santo es el nombre del Señor. Y aquel Dios de amor explicaba en parábolas, porque muchos no entendían el mensaje del Evangelio. Muchos no comprendían la esencia del Evangelio, porque para el hombre natural estas cosas son locura y no las puede entender. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el espiritual las percibe, porque se han de discernir espiritualmente. Y Jesús explicaba en parábolas para hacer más sencillo el mensaje de Dios a la gente. Una parábola es una historia que no es real, pero que ilustra verdades espirituales, que explica verdades espirituales. Jesús es llamado el Maestro. Él es el Maestro por excelencia. Él es el que simplifica las cosas para que el hombre, la humanidad, pueda comprender claramente cuál es la voluntad de Dios. Saber que hay un Dios creador, saber que hay un Dios que ama a la humanidad, saber que hay una humanidad bajo pecado y maldición, pero que ha enviado un Salvador para reconciliar al hombre con Dios. Amén. Bendito es su santo nombre. Aleluya. Y vemos en estos versículos que había un hombre rico, un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. A través de esta parábola vemos el amor de Dios y el gozo de Dios, el regocijo de Dios, cuando uno de sus hijos se arrepiente, cuando uno de sus hijos que estaba perdido es hallado, encontrado. Dios se regocija, y en estos capítulos, en estos versículos, hay 3 parábolas que hablan de lo mismo. La moneda perdida. Cuando una mujer tenía 10 monedas valiosas para ella, pero extravió una. Y barrió por toda la casa, buscó por todos los lugares hasta que la encontró. Y lo primero que hizo fue ir donde sus amigas y decirle: gócense conmigo, porque esta moneda que se me había perdido la he encontrado.
Esta moneda que tiene valor estaba perdida, pero ya la he recuperado. También está la parábola de la oveja perdida. Había un pastor que tenía 100 ovejas, pero las 99 las dejó en el redil porque se dio cuenta que le faltaba una. Y no significa que irresponsablemente dejó las ovejas, las 99 en el aprisco, allí bajo ningún tipo de seguridad. Las aseguró para que no se le escapara y no se perdiera ninguna. Y fue por lugares difíciles, por montes, por collados, a buscar una oveja que se había perdido. Y cuando la encuentra, la encontró perdiquebrada, la encontró herida, vendó sus heridas y la cargó en sus hombros. Y en sus hombros volvió con ella contento. Y le decía a sus amigos: alégrense conmigo, gócense conmigo, porque esta era mi oveja que estaba extraviada, pero la he rescatado y la he encontrado. Bendito es el nombre del Señor. Imagínense cuánto es el amor de Dios que fue capaz de dejar las 99 para tener cuidado de una sola oveja. Santo es el nombre del Señor. Tal vez otro pudiera haber dicho: se me perdió una, por lo menos me quedan 99. De estas 99 tengo que cuidarla. Y la que se perdió, se perdió. Pero él fue capaz de ir a buscar esa oveja perdida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del pastor. Ese es el amor de aquel que nos ve como su especial tesoro. Que si estamos extraviados, Él nos busca hasta encontrarnos y regocijarse cuando volvemos a su brazo. Que Dios nos ayude. Y en esta parábola vemos que también un hombre tenía 2 hijos. Pero esta parábola es la más triste. Porque aquí no se perdió una oveja, no se perdió una moneda, se perdió un hijo que eligió apartarse del lugar de su padre. Un hijo tomó una mala decisión de pedir su herencia, pedir la parte de los bienes que le corresponde siendo el hijo menor, e irse lejos de la casa de su padre. ¿Cuántos jóvenes hoy día lo único que piensan es que cuando ya tengan una independencia y puedan valerse por sí mismos, es salir de la casa de sus padres lejos y no regresar nunca más? Que Dios nos ayude. Amén. En la casa de su padre no le faltaba nada. Y estando su padre en vida, este joven viene y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Pero no pasaron muchos días cuando lo juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces nosotros también queremos valernos por nuestra propia opinión. Pensamos que lo que estamos razonando es lo correcto. Y enceguecemos nuestro entendimiento. Y al enceguecer nuestro entendimiento, nuestra vida se apresura al fracaso. Nuestra vida se apresura al precipicio. Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando transitamos bajo el consejo de nuestro corazón, bajo nuestra propia prudencia, nos acercamos a la perdición. Y la Escritura es clara cuando dice que no muchos días después se fue a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amados hermanos, hay una realidad. Y esta realidad es vivir bajo la cobertura divina y es vivir fuera de la casa del Padre. Es vivir bajo el amparo del Señor y es vivir alejado, desnudo, pobre y ciego lejos de Él. La palabra dice que aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no tendrá temor de nada.
Pero cuando salimos de la cobertura del Padre, porque hemos elegido apartarnos, porque hemos elegido alejarnos, porque hemos tenido la determinación de irnos lejos de Dios, entonces nuestra vida empieza rápidamente a perderse. Nos acercamos al precipicio. Empezamos a malgastar el capital que Dios nos ha entregado. Que nos ha entregado, y lo más valioso es nuestra vida, es la fuerza que Él nos ha dado, es el vigor que nos ha dado, es la inteligencia que ha puesto en nosotros, son las capacidades que ha puesto en nuestra vida. Y lejos de Dios, ese capital empieza a perderse, a desperdiciarse, a farrearse. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando estamos lejos de Dios, amados hermanos, el propósito de Dios no se manifiesta plenamente en nuestra vida. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres, pudiendo ser grandes instrumentos de Dios, pudiendo ser hombres usados, mujeres usadas por Dios, poderosas en Dios para el reino de los cielos, están lejos de Dios, están lejos de la casa del Padre y están estancados en su vida espiritual? Porque están desperdiciando sus fuerzas, están desperdiciando su vida en distracciones del mundo, en cosas pasajeras que nada edifican a su corazón. Por el contrario, le empobrecen. Muchos decían: no, yo soy rico y me he enriquecido. Pero el Señor dice: no sabes que tú eres un pobre, un desventurado, un ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Cordero? ¿Cuántos le bendicen esta noche? El Señor nos dice que debemos buscar su presencia y buscar bajo la cobertura de su mano aquel refugio, porque lejos de Él somos desventurados, somos pobres y no tenemos nada. Así como este pródigo se fue de la presencia de su padre y todo lo hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Que Dios nos ayude. Comenzó a faltarle, y en ese momento de necesidad tuvo que arrimarse a algún trabajo. Necesitaba solventar su vida, ganarse la vida, y encontró un trabajo de cuidar cerdos. Y en ese acto de cuidar cerdos, veía cómo los cerdos se alimentaban de las algarrobas, cómo podían saciar su hambre, pero él tenía hambre y no podía comer. Y deseaba también llenar su vientre con esas algarrobas, pero nadie le daba. Que Dios nos ayude. Y es en ese punto donde se da cuenta de su miseria. Es en ese punto donde se da cuenta de su locura, de su extravío en su mente y en su corazón. Y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta situación? Aún los que trabajan como sirvientes en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, no tienen necesidad de pan, y yo me estoy muriendo de hambre. Que Dios nos ayude. Amén. Aún aquellos que tienen un bajo rango en la casa de mi Padre tienen abundancia en su mesa, y yo estoy pereciendo en este lugar. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Porque lo que hacemos lejos del Padre es perecer en nuestra vida. Es perecer, es empobrecernos, es secarnos espiritualmente. Porque no hay pan, no hay alimento, no hay palabra de Dios, no hay vigor del Espíritu Santo, no hay algo que nos sustente. Bendito es el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice: volviendo en sí, tuvo un momento de cordura. Y esto nos habla de que cuando estamos en nuestro pecado y estamos siendo dominados por el pecado, entonces nuestro entendimiento se enceguece. Y jugamos con el pecado y decimos: no, si un poquito está bien, si no tiene nada de malo. No, si no importa que vaya a cantar o a ver un espectáculo del mundo, si total, eso no importa, Dios
No le interesa eso, un poquito de levadura y un poquito de leche espiritual. No importa que vaya a bailar a la discoteca, total soy joven, por lo tanto tengo que distraerme un poquito de Dios y un poquito del mundo. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. No sea un poquito de esto, un poquito de esto otro. Somos imperfectos, cada uno es imperfecto, por lo tanto tiene que caer, tiene que pecar. Pero eso, amados hermanos, no es pretexto para revolcarse en el pecado. Que Dios nos ayude. Cuando estamos extraviados, nuestra mente está entenebrecida y pensamos que lo hacemos bien. No, si Dios me perdona, si esto es normal. Hay gente en el mundo que va a las iglesias, a ciertas iglesias religiosas, y creen que están bien. Y piensan, hermanos, que fumando, tomando, haciendo todas las cosas están bien con después ir a una iglesia y están listos. Que Dios nos ayude. Amén. Para entender que el Dios que servimos es un Dios fuerte y celoso. Amén. Es un Dios fuerte y celoso, que nos cela celosamente, que nos ha sellado con su espíritu y que ha dicho de nosotros que somos su pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor en esta noche? ¿Cuántos le alaban al Cordero? ¿Cuántos le dan un aplauso al Cordero en esta noche? Aquel que nos cela, aquel que es fuerte, aquel que es celoso, aquel que nos ama. Aleluya. Tuvo un momento donde este hombre dijo, volviendo en sí, empezó a verse y a darse cuenta que estaba en miseria. Y él no fue esa situación por culpa de su padre. Fue su propia decisión. Fue su propia elección. Que Dios nos ayude. Amén. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí este joven reconoció su pecado y propuso en su corazón volver al hogar, volver a la casa de su padre. Así también, cuando nosotros estamos lejos de nuestro Dios, es necesario pensar, volver en sí, y en ese momento de cordura tomar la decisión de volver a la casa del Padre, volver donde nuestro Dios y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me trates como un hijo. Me conformo con ser uno más de tus trabajadores. Y allí demostró este joven que estaba arrepentido. Cuando pecamos, sentimos pesar por nuestros pecados. El Espíritu Santo nos hace sentir el pesar. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, sentimos tanto pesar por ese pecado que somos capaces de abandonarlo. Es tanto el pesar por el pecado de haber ofendido a Dios que nos atrevemos a abandonar aquello. Pero si sentimos pesar por el pecado y seguimos practicándolo diariamente, es porque no nos hemos arrepentido. Que Dios nos ayude. Es diferente porque todos pecamos. Y a veces se escapa, muchas veces, a nuestro entendimiento, a nuestro control. Pero también hay momentos en los cuales usted puede decir que no. Pero a la carne le gusta. Y pudiendo alejarse del pecado como José se alejó, caemos como el perro vuelve a su vómito, dice la Escritura. Que Dios nos ayude. Amén. Y si sentimos pesar y hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, entonces sentimos el pesar por fallarle a Dios, y es tan grande el pesar como para abandonar ese pecado. Que Dios nos ayude. Amén. Y alejarnos lo más que podamos. Es imposible que no vengan tropiezos, pero Dios quiere ver en nosotros un corazón sincero. Amén.
Un corazón que esté dispuesto a apartarse, un corazón que esté dispuesto a cuidarse, un corazón que esté en oración continua, como dice la palabra, para que no entréis en tentación. Que Dios nos ayude. Volvió en sí y determinó en su corazón volver a la casa de su padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Su padre miraba y decía: veo a alguien que tal vez su vestimenta está rota, viene barbudo, pero se parece a mi hijo. Y cuando divisó que era su hijo, corrió a su encuentro. Corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello. Tal vez venía maloliente, no le importó. Lo abrazó y le besó. Aleluya. Ese es el amor del Padre. Que no le importa cuál es la condición en la cual venimos. No le importa si venimos harapientos, si venimos malolientes, si venimos descalzos. Él corre a nuestro encuentro. Él nos abraza, Él nos besa, Él nos inunda con su amor maravilloso. Ese amor que sana, ese amor que restaura, ese amor que nos levanta. Bendito es el nombre del Señor. Pero este hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dice contra el cielo, es contra Dios y también contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre le dijo a sus siervos: rápidamente vayan, saquen el mejor vestido y vístanlo. Traigan un anillo en su dedo, pónganle un anillo en su dedo y traigan el mejor calzado y vístanlo y traigan el becerro gordo. Matemos el becerro, hagamos un holocausto, dijo el padre, y hagamos fiesta. Amén. Gocémonos, alegrémonos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando comenzaron a regocijarse, por ahí se escuchaba de lejos aquella alegría. Cuando Cristo viene a nuestra vida y nos encuentra, primero nos da un revestimiento de su justicia. Él nos da una túnica nueva. Nos reviste de justicia, de santidad. Nos coloca un anillo en nuestra mano que no es un lujo, no es vanidad, sino es un símbolo de autoridad. Nos coloca ese anillo que habla que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el mal y sobre toda fuerza del maligno. Que Dios nos ayude. Y nos da un calzado precioso para que seamos dignos representantes de Él, para que hablemos al mundo y comuniquemos las buenas nuevas de salvación a aquel que no conoce a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Porque el Padre, cuando estamos en su presencia, nos da vestimentas limpias y puras, coloca autoridad en nuestra vida y nos ha dicho que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo y real sacerdocio. Y nos da calzado para anunciar esas virtudes, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa y admirable. Bendito es el nombre del Señor. Él nos restaura y nos abraza. Y con la alegría, el hijo menor escuchó y le preguntó al criado: ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que pasa? Es que tu padre mandó a matar el becerro gordo y alegrarse, porque tu hermano fue recibido en buenas condiciones y fue encontrado. Entonces se enojó y no quería entrar. Y su padre salió para hacerle recapacitar y que entrara a la fiesta. Y le dijo: Padre, aquí yo cuántos años te sirvo, he sido leal a ti, nunca te he dejado solo, pero nunca ni siquiera un cabrito me diste para tener una fiesta con mis amigos.
Pero este que ha malgastado tus bienes, los ha consumido con rameras, vienes y para él haces matar el becerro gordo. Que Dios nos ayude. Amén. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí hay algo que debemos notar, que el hijo mayor tenía perdido el enfoque, porque él dijo, nunca me has dado un cabrito. Pero el padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Que Dios nos ayude. Amén. Porque esto nos habla, hermanos, que si nosotros estamos en una relación justa con Dios y estamos unidos a Dios, todo lo que Dios tiene como Padre nos hereda a sus hijos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero si estamos lejos de Dios, no tenemos nada. Pero estando unidos a Dios, estando al lado del Señor, trabajando en su obra, todo lo que es de Dios también es nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. La herencia de Dios es para nosotros. Amén. Y Él nos ha prometido y nos dice en su palabra que nos ha dado un adelanto de esa herencia. El adelanto es el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Por lo tanto, estaba equivocado este joven. Y le dijo en el versículo 32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Amén. Se había perdido y es hallado. Aleluya. ¿Sabe lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en los cielos. ¿Sabe lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente de su mal camino? Los ángeles cantan gloria. Porque dice la Escritura que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma que se arrepiente vale más que los miles de millones de dólares que están respaldados con lingotes de oro en los grandes bancos de Europa. Eso no es nada comparado con un alma que se arrepiente. Y si usted y yo venimos arrepentidos a las plantas de Cristo, entonces valemos más que todo eso. Somos despreciados, somos estimados a los ojos de Dios. Aleluya al Cordero. ¿Cuántos saben que son valiosos? ¿Cuántos saben que valen más que la fortuna que tienen los magnates más grandes en este mundo? Porque somos herencia de Jehová. Somos hijos de Dios. Y Él le dijo a su pueblo, ustedes me serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Mi especial tesoro. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Por lo tanto era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No es necesario muchas veces estar en el mundo o irnos a Egipto, como decimos nosotros, para ser pródigos. Muchas veces volvemos las espaldas a la palabra de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios quiere y somos pródigos, porque en el momento que tomamos mal una decisión, empieza la ruina para nuestra vida. Empieza a decrecer nuestro nivel espiritual. Que Dios nos ayude. Todos de alguna manera somos pródigos, pero es necesario volver en sí y decir, me levantaré, iré a mi Padre. Porque un hijo puede ser muy malo, pero nunca deja de ser hijo. Y Dios nos espera, anhelosamente. Dios nos espera con ansias. Y cuando nos ve venir, corre a abrazarnos. Nos da nueva vestidura, nos da nuevo calzado y nos da autoridad como hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Necesitamos ese nuevo calzado para predicar de Cristo, para testificar al mundo que Cristo salva. Necesitamos vestiduras blancas para entrar a las bodas del Cordero.
Necesitamos autoridad para representar a nuestro Dios aquí en la tierra. Dios nos bendiga. Hoy yo le invito a que nos pongamos de pie. Cerremos nuestros ojos. Padre de gloria, Amén, Señor. en el nombre de Jesús su palabra ha sido predicada. Dios, hoy tú nos muestras el amor y el gozo que hay en su presencia cuando un pecador decide dejar su camino y volver a ti, oh Dios. En esta noche yo le pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos y mi vida también, usted nos pueda iluminar y pueda mostrarnos nuestra condición. Así como aquel pródigo fue consciente de su miseria, así seamos conscientes de cómo estamos ahora y de cómo estaríamos siéndole fiel a usted. Dios Todopoderoso, perdónanos si hemos fallado, si hemos pecado. Perdónanos si hemos sido infieles. Perdónanos si tal vez no hemos dado buen testimonio. Perdónanos si hemos sido obstinados y hemos sido sabios en nuestra propia opinión y no hemos querido obedecer tus mandamientos. Y nos hemos extraviado a una provincia apartada, una provincia alejada. Dios de la gloria, oro en esta noche para que cada uno de nuestros corazones usted pueda hacernos volver en sí y podamos tomar esa decisión de levantarnos esta noche. Tomar esa determinación de decir: voy a volver a la casa de mi Padre, voy a volver a servirle, voy a apartarme del pecado, voy a apartarme de mi obstinación, voy a apartarme de mi porfía y voy a serle fiel a Dios. Dios amado, solo con su ayuda en esta noche lo podemos hacer, pero sin usted no podremos lograr nada. Oh Dios, porque el hombre cae, pero la levantada es suya. Padre amado, en esta hora oro para que aquellos pródigos que vuelven sean abrazados por tu mano, sean restaurados en esta noche. Cada pródigo que tiene la disposición a volver, que en esta noche viene a tu presencia, Dios mío, coloca vestiduras nuevas, coloca un anillo en su mano en esta hora, calzado en sus pies. Señor, y haznos grandes predicadores de tu evangelio. Predicar a las almas que están perdidas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias y donde quiera que nos encontremos. Dios Todopoderoso, bendice tu iglesia, bendice tu obra, Señor. En esta noche fortalece los corazones y con su ayuda, Padre, queremos volver al hogar, queremos volver a su presencia. Perdone nuestras faltas, cúbranos con su sangre preciosa, desde la mollera hasta la planta de los pies. Coloque vestiduras nuevas en nuestro traje, Señor, para nuestro cuerpo, que cubran nuestra vergüenza y nuestra desnudez, Señor, y que nuestros nombres estén inscritos arriba. Inscriba nuestro nombre en el libro de la vida como hijo tuyo, Señor. Gracias, su palabra ha sido predicada y que esta traiga el fruto necesario. Bendice los corazones, restaura al afligido, Señor, sacia al menesteroso, al que tiene necesidad en esta noche espiritual y material. Señor, bendícelo, bendice tu iglesia, Señor, porque en tu casa no tenemos falta de ningún bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Sienta el amor del Padre en esta noche. Sienta el amor de Dios que le abraza. Sienta el amor de este Dios perdonador, de este Dios restaurador, de este Dios maravilloso. Te alabamos, Señor, y toda la gloria a usted le pertenece desde ahora y para siempre. Aleluya, el Cordero. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Más glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga.
Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Hago entrega, hermanos, de este lugar a mi hermano Freddy.